la parte quinta de este estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que vamos a iniciar es cuando los evangelistas nos escribieron diciendo y habló muchas cosas por parábolas. En esta parte de que habló muchas cosas por parábolas, vamos a estar viendo de la segunda Pascua a la tercera Pascua. Y vamos a ver el primer gran grupo de parábolas, la ocasión y el ambiente que se presenta. Vamos a ver la parábola del sembrador y la explicación de esta parábola, la parábola del crecimiento silencioso, la parábola de la cizaña, las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura, la explicación de la parábola de la cizaña, las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio. Y por último vamos a ver en este primer grupo la parábola de la red. Entonces, una vez pues nos introducimos en lo que va a estar tratando este estudio por algunas semanas, ustedes recuerdan que en la lección anterior comenzamos un análisis de lo que se ha llamado un día ocupado. Ya estamos familiarizados lo que para el Señor significó y sigue significando, de acuerdo a la narrativa que traemos, un día ocupado. Un evento clave de ese día fue precisamente la acusación que hicieron los fariseos en el sentido de que Jesús estaba echando fuera demonios por el poder de Satanás. Esa era la acusación que le habían hecho a él de parte de los fariseos. Y vemos que la confrontación que siguió marcó un momento decisivo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y un resultado fue que Jesús cambió su estilo de predicación. ¿Por qué es que decimos que Él cambió su estilo de predicación? Bueno, su enseñanza en público se hizo cada vez más por parábolas. Vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 13, en los versos 34 y 35. Nos dice de la siguiente manera: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Otra consecuencia fue el primer retiro de los que da cuenta el registro hacia el otro lado del mar de Galilea. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en los versos 33 y 35, leemos acerca de esta situación. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Bueno, estudiaremos acerca de este viaje por el mar en la siguiente lección que trataremos. Ahora esto lo vamos a dejar en cierto modo a un lado. En esta lección nos vamos a centrar, como lo dije al principio, en el primer gran grupo de parábolas del Señor. Hay tres grandes grupos de parábolas en total, de acuerdo a los 4 evangelios. Y el segundo grupo se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, en los versos 16 hasta el 31. Nada más lo menciono. El tercer grupo se encuentra en Mateo capítulo 21, versos 23
hasta el capítulo 14 del capítulo 22 y en pasajes relacionados en Marcos y en Lucas. Si ustedes recuerdan, la lección anterior terminó con el relato acerca del momento cuando la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Esto ya ha quedado suficientemente aclarado. Después de esto, Cristo salió de la casa donde había estado enseñando y él fue a uno de sus sitios favoritos. Uno de sus sitios favoritos, hermanos, era el mar de Galilea. Dice aquí en Mateo capítulo 13, verso 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se sentó junto al mar. Entonces, era uno de los sitios que a él le gustaba frecuentar. Como ya era costumbre, la gente vino de todo lugar a oírlo y una vez más se vio obligado a hablar desde una barca mientras la multitud estaba de pie en la orilla. Esta escena ya la conocemos y estamos verdaderamente muy familiarizados. Bueno, puede que la situación ya fuera conocida, pero no así su sermón, hermano. Mientras él anduvo enseñando en sus 3,5 años, enseñó muchas cosas y la diversidad de cosas que enseñó fueron verdaderamente fabulosas. Y este sermón consistió en una serie de relatos, unos relatos breves, unos un poco alargados, usando las mejores ilustraciones para su audiencia, para que ellos entendieran lo que les presentaba. El evangelista que nos presenta acá, ya sea Mateo y Marcos, nos anuncia diciendo que les habló muchas cosas por parábolas. Les habló muchas cosas por parábolas. Hermanos, Jesús ya había usado parábolas anteriormente. Y en la versión que da Lucas del Sermón del Monte, se dice que Cristo dijo una parábola acerca del ciego que guía a otro ciego. Ahí lo vemos en Lucas capítulo 6, verso 39. Cuando Jesús comió con Simón el fariseo, él habló la parábola de los dos deudores. Noten lo que tenemos en Lucas capítulo 7, en los versos 41 y 42, hablando acerca de estos dos deudores. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Bueno, nosotros podemos ver que muchos clasifican como parábola su ilustración que usó de los 7 demonios. Miren, vamos a consultar ahora aquí mismo en Lucas, más adelante, en el capítulo 11, en los versos 24 hasta el 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que hubo de diferente en esta ocasión? Hubo uso que hizo Cristo de las parábolas. Mateo, por ejemplo, escribió
todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Sin parábolas no les hablaba. Entonces, hermanos, el punto primordial de la aseveración sin parábolas no les hablaba era una referencia precisamente a la enseñanza que estaba dando Jesús en ese momento junto al mar de Galilea. Ya hemos descrito que ahí está. Después de esto, Cristo habló a las multitudes usando métodos que no necesariamente eran parábolas. Sin embargo, a partir de este momento, las parábolas jugaron un papel mucho más importante en su enseñanza. Y por supuesto, conforme vayamos desarrollando este estudio, vamos a ir dando más aclaraciones acerca de las parábolas. Luego trataremos brevemente las 10 parábolas que ha anunciado, más o menos, que habló Cristo en aquel que llamamos ese día ocupado, el día ocupado. Entonces, lo que he hablado, hermanos, es una nota introductoria de lo que vamos a estar tratando. Bueno, las parábolas, y quiero referirme a las parábolas en una forma de explicación, una explicación. Para ello, le ruego que consultemos siempre el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 10 al 17. Vamos a consultar Mateo, Marcos y Lucas. Miren lo que dice acá en los versos 10 al 17 de Mateo 13. Dice de esta manera: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tienes se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tienes le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viéndolo ven y oyéndolo oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pasemos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Vamos a leer los versículos 10 al 13. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Pasemos a los versos 21 hasta el 25. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís.
porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Luego vamos a seguir con Lucas. Estamos leyendo todo esto para entender esa afinidad que hay entre los evangelistas en relación a las parábolas. Vamos a Lucas capítulo 8, versos 9 y 10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Versos 16 al 18. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Hermanos, Jesús no fue el único predicador que usó parábolas. Esto es bien claro. Las parábolas también formaron parte del repertorio de oradores antiguos testamentarios. Por ejemplo, si vamos a Salmos capítulo 78 y el versículo 2, dice ahí: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Salmos 78, verso 2 es citado en el texto que estamos estudiando en Mateo capítulo 13, verso 35, lo que el salmista Asaf, porque aquí no es David el que está escribiendo, sino que es Asaf, dijo, fue típico de lo que Jesús hizo más adelante. Por supuesto, aquí la traducción de la Reina Valera usa la palabra proverbios en Salmos capítulo 78, versículo 2. Vamos a leer una serie de citas bíblicas para entender pues cómo es que las parábolas traían una raíz antiguo testamentaria. Vamos a Ezequiel capítulo 17 y el verso 2. Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Pasemos más adelante en el capítulo 20 y el verso 49. Y dije: ah, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? Más adelante en Ezequiel capítulo 24 y el verso 3. Y habla por parábola a la casa rebelde y diles: así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Y por último vamos al libro de Oseas. En Oseas consultemos el capítulo 12 y el versículo 10. Ahí también está haciendo esta referencia en forma también clara. Dice Oseas 12:10: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Por medio de los profetas usé parábolas. Como ustedes pueden ver, hemos leído todas estas referencias antiguo testamentarias para que se vea que la figura literaria de parábolas no era algo nuevo para la audiencia del Señor Jesucristo. Podrá a lo mejor ser nueva para nosotros porque en nuestro lenguaje moderno no estamos acostumbrados a que hoy se nos hable en forma de parábolas. Bueno, historia que se distingue en alguna medida notable por el uso que hace
de las parábolas. Él es el único maestro, pues, de la historia que se distingue en alguna medida notable por el uso que hace de las parábolas. Cada vez se mencionan las parábolas, invariablemente las relacionamos con él. Cuando se mencionan las parábolas, la tendencia de nosotros no es pensar en estas citas antiguo-testamentarias que hemos leído, sino que inmediatamente las relacionamos con nuestro Señor Jesucristo. Como el gran maestro que es, Jesús usa numerosos métodos para enseñar a sus discípulos. Y de todos sus métodos, tal vez el más interesante y característico modo de enseñar fue precisamente, a lo mejor, el uso de parábolas. Por eso es que vemos, hermanos, que las parábolas de Jesús no tienen comparación en cuanto a su belleza literaria. Usted lee una parábola y la belleza literaria realmente no tiene comparación, pero es que es nada menos que el Señor Jesucristo hablando. La belleza literaria con que hablaba nuestro Señor Jesucristo era algo verdaderamente digno de admirar. Constituyen las parábolas la más excelente muestra de arte literario del mundo, hermano. Es un arte literario del mundo leer las parábolas, oír al Señor Jesucristo hablar en parábolas, porque Él combina la sencillez, combina la profundidad, combina las emociones básicas y sobre todo, hermanos, combina la intensidad espiritual de la enseñanza que nos presenta a través de las parábolas. Bueno, parábolas. ¿Qué es realmente una parábola? Y aquí vamos a entrar al campo de la definición. Y esto es bien importante que lo retengamos. La palabra parábola proviene de una palabra griega compuesta de parabole, que combina precisamente la preposición griega que significa al lado de, o sea, parabole, al lado de, o sea, para, con las formas sustantivas del verbo que significa echar, de la palabra baño, o sea, que significa echar, de la palabra baño. De manera, pues, que la palabra parábola, hermanos, significa literalmente lo que se echa al lado de. Eso es lo que significa lo que se echa al lado de. Entonces, está relacionada con la parábola, la palabra paralelo. Parábola está relacionada con la palabra paralelo, que se puede ilustrar por medio de trazar dos líneas. Yo no tengo un pizarrón acá, ni una manera de cómo ustedes lo vean, pero imagínense, cuando trazamos dos líneas, ustedes imagínense la línea del tren. Está formada por dos líneas, una línea recta abajo, otra línea recta. Eso, hermanos, es el paralelo. ¿Ven? Son paralelos esas líneas rectas. Entonces, cuando decimos que esta palabra está relacionada con la palabra paralelo, lo ilustramos precisamente por medio de trazar dos líneas paralelas, como se lo he puesto en una forma imaginaria. Entonces, hermanos, lo que se hacía, fíjense bien por qué estoy dando estas ilustraciones, lo que se hacía en una parábola era tomar una aseveración o historia, tomar una declaración verdadera, pues, o una historia, por lo general era hablada, para echar al lado de una verdad espiritual que por lo general
no era hablada, por lo general no hablada. Entonces, hermanos, tal aseveración o historia era por lo general en una forma simple, engañosamente simple, se puede decir. Una aseveración e historia engañosamente simple, pero su propósito era precisamente enseñar una verdad importante y profunda. Ese era su propósito, enseñar una verdad importante y profunda. De ahí que, hermanos, el paralelismo se puede ilustrar como sigue. Cuando hablo del paralelismo, por ejemplo, imaginémonos otra vez esa línea imaginaria, ¿verdad? Primero está la línea recta. Esa línea es la verdad o historia hablada. Luego, paralelo a esa línea, está otra línea. Esa línea, hermanos, es la verdad o historia no hablada. Cuando nosotros veamos el desarrollo de las parábolas, vamos a entender mejor esta declaración que estoy haciendo. O sea, ese paralelismo que se habla con la verdad o historia hablada, paralelo con la verdad o historia no hablada. Bueno, en algunos libros de hermenéutica, y es necesario que hablemos en estos términos, la hermenéutica es el estudio de cómo interpretar las escrituras, o sea, y le voy a agregar la hermenéutica bíblica, es el estudio de cómo interpretar las escrituras, porque toda ciencia, hermanos, tiene su hermenéutica, ¿ven? O sea, tiene su lenguaje interpretativo. La química, por ejemplo, tiene su hermenéutica. La biología tiene su hermenéutica, los términos propios de cada rama de estudio. Pues nosotros, hermanos, quedémonos con la hermenéutica bíblica. En algunos libros de hermenéutica bíblica, la definición técnica de parábola es una símil extendida. ¿Qué es una símil extendida? Bueno, esto es a diferencia, por ejemplo, de la alegoría. A diferencia de la alegoría, que se define como una metáfora extendida, una metáfora es una comparación que no utiliza expresiones como o semejante a. La metáfora, hermanos, no ocupa expresiones como o semejante a. Entonces, hermanos, por ejemplo, yo les doy algunos ejemplos a ustedes de refranes. ¿Cuáles refranes? Los refranes son esos dichos populares. Usted, por ejemplo, oye de este niño, dime con quién andas y te diré quién eres. En boca cerrada no entra mosca. Y usted tiene que entender la interpretación de cada uno de los refranes, ¿verdad? En boca cerrada no entra mosca, ¿qué es lo que se dice? Que no sea un chismoso, pues. ¿Qué es lo que dice? Dime con quién andas y te diré quién eres, que no andes en malas compañías. Bueno, cuando usamos refranes, por ejemplo, astuto como zorra. O sea, está diciendo listo como ese animal. Una zorra se caracteriza precisamente porque se dice que es uno de los animales muy difíciles de prender. Astuto como zorra. También rojo como la remolacha. Y usted le puede dar aplicaciones, rojo como la remolacha. Entonces, hermano, cuando usted ha visto que he usado la palabra como, cuando se usa la palabra como, constituyen símiles, o sea, constituyen comparaciones. Lo que tenemos en Mateo, ya hemos leído algo de allí, en Mateo capítulo 13, versículo 31.
Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Ven? Verso 33, otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Entonces, hermano, ¿qué es lo que vemos? Que además, a veces, la parábola no es extendida en ningún sentido del término, sino que es notablemente breve. Muchas veces, hermanos, la parábola es verdaderamente muy breve. Miren lo que tenemos en Lucas, en el capítulo 6 y el versículo 39. Lucas, capítulo 6 y el versículo 39 dice: y le decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Aquí vemos en el sentido de una parábola que es notablemente breve. A la parábola también se le ha llamado historia terrenal con significado celestial. Historia terrenal con significado celestial. Y esta definición le viene bien a las parábolas más conocidas, como por ejemplo la parábola del buen samaritano. Yo no me voy a referir a cada una de estas parábolas, a su tiempo las vamos a ver, nada más las estoy mencionando como ejemplo. La parábola del hijo perdido, o sea, del hijo pródigo, pero hay ciertas parábolas que serían difíciles de clasificar como historias. Bueno, repasando diferentes listados de las parábolas de Jesús, encontraremos pasajes que podrían clasificarse como símiles, otras como metáforas, otras como alegorías u otras figuras retóricas relacionadas. Y a veces las parábolas son lo que por lo general llamamos ilustraciones. En Lucas, en el capítulo 4, verso 23, miren lo que dice Lucas, capítulo 4, verso 23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Ves? Entonces, Cristo se refirió a un proverbio como una parábola. Entonces, en nuestra versión de la Escritura, como ustedes lo han visto, se lee refrán, se lee la palabra refrán. Lo mejor es, hermanos, que por lo tanto considerar una parábola neotestamentaria como una comparación entre una situación más o menos conocida y una verdad espiritual desconocida. Esto es lo que tenemos que entender, que en las parábolas tratan, hermanos, una situación conocida con una situación desconocida. Por eso es que vamos a ver que el Señor Jesucristo, cuando se refiere a parábolas, usa ilustraciones muy a menudo, por ejemplo, de la campiña. Uno extrae una verdad de la campiña para dar a conocer una situación no conocida. La primera se enunciaba por lo general de un modo expreso, o sea, la verdad que ya se conoce, mientras que la verdad que no se conoce no se enunciaba, sino que precisamente se da a conocer y muchas veces estaba o está implícita en lo que el Señor está narrando. Yo me voy a quedar acá, hermanos, para no saturar de tantos elementos en relación a la parábola. Y vamos a proseguir con este interesante estudio de las parábolas
ustedes han notado que he estado hablando en el sentido de hablar aspectos muy importantes para que podamos sentirles el sabor espiritual, la enseñanza que encierra el estudio de las parábolas. Que el Señor nos bendiga y Dios mediante continuamos en la próxima clase.